Desde la no firma de la Ley de Ayuntamientos por parte de la regente hasta su abdicación, pasaron 4 gobiernos, entre julio y septiembre de 1840. Estos 4 gobiernos tienen una característica en común. Eran jóvenes, sin ninguna experiencia, de segunda fila y tutelados por los militares. Los 2 primeros gobiernos los podemos considerar progresistas. El marqués de Valdeterrazo duró 22 días y el de Valentín Ferraz 16 días. Ambos eran amigos de Espartero. El tercer gobierno fue un gobierno moderado, presidido por Modesto Cortázar. Duró 14 días. Y el último, un gobierno dirigido por Vicente Sancho, un progresista radical, que duró 5 días. Los 2 primeros gobiernos, los considerados del Partido Progresista, dimitieron por la negativa de María Cristina a anular la Ley de Ayuntamientos. Estando en Valencia, María Cristina, donde se había trasladado, también tengo que decir que no fue bien recibida, ya que el ayuntamiento estaba en manos de los progresistas. El 1 de septiembre se hicieron unas revueltas, se formaron juntas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga y en otras ciudades españolas, protagonizadas por la Milicia Nacional, que pedían la retirada de la Ley de Ayuntamientos, la disolución de las Cortes y un gobierno progresista. María Cristina pidió a Espartero que sofocara dichas sublevaciones y no hizo nada, mostrándose de acuerdo con las peticiones de los amotinados. La última bala que le quedaba a María Cristina fue conceder una de las peticiones y formó un gobierno progresista radical presidido por Vicente Sancho, que ya os he dicho que duró solo 5 días. Pero ya era tarde. Espartero reclamó el poder y exigió la anulación de los ayuntamientos. Sus peticiones eran disolución de las Cortes, anulación de todas las leyes votadas en las últimas Cortes, renovación de los empleados públicos para los progresistas. El 16 de septiembre, María Cristina encargó a Espartero la formación de un gobierno, con una condición, que él no desempeñara ningún ministerio. El 9 de octubre el gobierno se presentó en Valencia con sus peticiones: declarar culpables a todos los ministros moderados de todos los gobiernos anteriores a las rebeliones, abolir la Ley de Ayuntamientos, disolver las Cortes y gobernar con personas doctas en ciencia y política. Esto lógicamente no lo va a aceptar María Cristina, que abdicará. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene solo 10 años, se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. El 12 de octubre de 1840, María Cristina presenta su renuncia a la regencia, asumiéndola a partir de ahora Espartero por ser presidente del gobierno según marca la ley. Lo primero que hace Espartero es nombrar como ayo de Isabel y de su hermana a Manuel José Quintana. 5 días después, María Cristina marcha al exilio, dirección Marsella. La acompaña Martínez de la Rosa y Ramón Narváez, que ha sido declarado rebelde. Antes de marchar escribió un mensaje a los españoles diciendo lo que había hecho durante todos sus años de regencia y justificando la no aceptación de las medidas exigidas por Espartero por ser anticonstitucionales. 2 semanas después, el 28 de octubre, Isabel II, su hermana Luisa Fernanda, llegan a Madrid junto con Espartero. A partir de estos momentos se inicia una militarización de la vida política. ¿A qué es debido que los militares entren tan activamente en la política? A la debilidad de los políticos para mantener el orden
y a las ambiciones y rivalidades entre los generales. Durante el reinado de Isabel II veremos cómo un general tras otro general serán presidentes de gobierno representando a partidos políticos. A pesar de la existencia de los partidos, la actividad política implica solo a una minoría de la población, que cuando las circunstancias le son adversas, recurre a los militares para forzar los cambios de gobierno. La Guerra de la Independencia, la guerra contra los rebeldes americanos y, por último, la Guerra Carlista, habían conferido a los militares un papel principal en la vida política española. La pugna entre moderados y progresistas alentará este protagonismo político de los militares. Para acceder al poder se recurre a la fórmula de los pronunciamientos. Un mando militar subleva a sus tropas en los cuarteles con el objetivo de cambiar el gobierno. Todo esto, los pronunciamientos y demás, dio a los militares un poder muy importante en la política española. Ellos se convirtieron en los políticos por excelencia, los presidentes del gobierno casi siempre, ministros con mucha frecuencia. Y esto ha dado pie a que se hable de un militarismo en la España del siglo XIX, que arrancaría de esa época y llegaría naturalmente hasta el siglo XX. A veces se le llama también pretorianismo, refiriéndose a ese mismo fenómeno de que los militares tengan una preeminencia en la política nacional. Sin embargo, es muy importante recalcar que no se trata del mismo militarismo del que después tendremos constancia en el siglo XX. Se trata de dos fenómenos bien diferentes, porque los militares del siglo XIX, cuando actúan en política, actúan integrados en los partidos políticos civiles y no rechazándolos en nombre de la corporación militar, actúan en conspiraciones y pronunciamientos rodeados de políticos civiles al servicio de un programa que no es exclusivamente de los militares, y en ese sentido es algo muy distinto del golpismo militar que aparece ya en el siglo XX y que supone una fractura entre los políticos convencionales o los políticos civiles y esa corporación militar que se erige en portavoz independiente de las aspiraciones del país. Progresistas y moderados se entienden en lo esencial: establecer un nuevo orden político y social liberal, dejando atrás el antiguo régimen. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. A sus órdenes. Sí, señor. Mire quién viene. Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos, según el nivel en el que se sitúe el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. Servando tiene que estar. Que no está. Que sí, que tiene que estar. Que no está, hombre, que no está. Antes de empezar a hablar de lo que fue la regencia de Espartero, os traigo dos vídeos para que conozcáis a Baldomero Espartero, su biografía, y también un resumen de la regencia de Espartero entre los años 1841 y 1843. Posteriormente os hablaré cómo fue elegido Espartero como regente. Nació en Granátula de Calatrava, Ciudad Real, en 1793. De origen humilde y rural, su padre era carretero. En un principio fue destinado a la carrera eclesiástica, pero al estallar la Guerra de la Independencia, cuando tenía 15 años, tomó las armas. Acabada la guerra, marchó a América con la expedición de Morillo en 1815, volviendo a España en 1826. Durante la regencia de María Cristina,
Fue nombrado comandante general de Vizcaya y jefe supremo del Ejército del Norte en la Guerra Carlista. Su brillante participación culminó el 31 de agosto de 1839 con la firma del Convenio de Vergara, que puso fin a una guerra de 7 años. Por sus méritos fue premiado con los títulos de Conde de Luchana, Duque de la Victoria, Duque de Morella y Caballero de la Orden del Toisón de Oro, y a su esposa se la hizo Dama de Honor. La gestión de Espartero durante su regencia, autoritaria y personalista, hizo surgir pronto el descontento, incluso entre el ejército, por la mala situación que estaba atravesando, y fue, como no, un pronunciamiento esta vez conjunto de militares de signo moderado y progresista el que acabó con la regencia. Espartero marchó al exilio en Inglaterra y regresaría en 1849 para vivir retirado en Logroño, hasta que una nueva revolución, la de 1854, le llevó nuevamente a la presidencia del Consejo de Ministros, avalando el reformismo de los liberales progresistas, pero no pudo evitar que se produjeran las mismas disensiones acerca de su liderazgo. De nuevo fue expulsado por un pronunciamiento, y Espartero volvió a Logroño, donde recibió en 1870 la oferta de Prim de hacerle rey constitucional, oferta que rechazó. Moriría en Logroño en 1879 a la edad de 86 años. Mientras María Cristina estaba en Roma solicitando del Papa Gregorio XVI su absolución por las leyes contra la Iglesia que se había visto obligada a decretar y por sus propios pecados por haber estado casada en secreto con Fernando Muñoz, Espartero iniciaba su regencia, que duraría cerca de 3 años. Espartero no tenía mucha cultura y sus ideas eran demasiado simplistas. Estaba acostumbrado a ser obedecido y entendió el cargo de regente con tener la máxima autoridad en todo, y aquel que opinara lo contrario era su enemigo. Por eso, se rodeó de amigos de armas y colaboradores que le adulaban sin poner ni un pero a ninguna de sus decisiones. La popularidad de Espartero se esfumaría rápidamente y consiguió sin querer la unidad de todos contra él, que le acusaban de nepotismo y autoritarismo. Lógicamente, el partido moderado estuvo desde el minuto 1 en la oposición y tomó la misma postura que los progresistas durante la regencia de María Cristina: el retraimiento como protesta en la vida política y las conspiraciones para acabar con la regencia. Los moderados fueron seguidos por la Iglesia, muy disgustada por las medidas tomadas consideradas como anticlericales, aunque en realidad la mayor parte de las mismas tenían un cariz económico: desamortización, supresión del diezmo, supresión del Tribunal de la Rota, entre otras. El enfrentamiento entre el gobierno y Roma llegó hasta el punto de la ruptura de relaciones con el cierre de la Nunciatura de Madrid. A estos dos grupos se les unirían los militares, la burguesía de los negocios y su propio partido, el progresista. Los militares protestaron por el trato de favor de Espartero hacia sus compañeros de armas, los llamados ayacuchos, por el retraso en sus pagas, por las dificultades para promocionar, por la reducción de regimientos y la eliminación de la reserva pagada. Los hombres de negocios de Cataluña y el País Vasco se enojaron con Espartero por la reforma arancelaria, que suponía un cambio en la política económica, abriendo las puertas a los productos extranjeros con la bajada de los aranceles. La causa de tal medida fue la lucha contra el contrabando, y sus consecuencias fueron el cierre de muchas fábricas al no poder competir con los productos extranjeros y la conflictividad obrera por el aumento del paro. Y por último, su partido progresista se dividió entre aquellos que siguieron a pies juntillas todo lo que Espartero proponía y los que se sintieron engañados en sus ideas de cambio y reformas que necesitaba el país. Este cóctel de cabreados explotaría en revueltas e intentos de pronunciamiento. El primero ocurrió en octubre de 1841, protagonizado exclusivamente por militares y financiado desde el exilio por María Cristina. Se proponían raptar a la princesa de Asturias y su hermana, acabar con el gobierno y restablecer en la regencia a María Cristina. Fracasó por falta de una trama civil. Los participantes en el pronunciamiento terminaron huyendo a Francia, y los que no pudieron hacerlo fueron fusilados.
Esto fue un error político por parte de Espartero, ya que consiguió dividir al ejército. El segundo intento de revuelta se dio en Barcelona y fue de signo progresista, relacionado con el rumor que corría sobre un tratado de comercio con Inglaterra por el que se rebajarían los aranceles para sus productos textiles. Los rebeldes, con el apoyo de la Milicia Nacional, tomaron las calles durante 20 días, hasta que Espartero en persona, el 20 de noviembre de 1842, sitió la ciudad y pidió su rendición. Si no, bombardearía Barcelona. Y es lo que pasó el 3 de diciembre. A continuación vendría una fuerte represión que los barceloneses no olvidarían. La cosa no pintaba bien para Espartero, pese a tener mayoría en el Congreso. Todos los diputados de la oposición, más los progresistas descontentos, se unieron para acabar con el gobierno. Los militares, moderados y progresistas, con apoyo de civiles esta vez, se levantaron contra Espartero, que el 30 de julio de 1843 embarcaba en el puerto de Santa María en un buque británico rumbo a Inglaterra. Según la Constitución de 1837, decía que en caso de ausencia del regente, las Cortes elegirían a 1, 3 o 5 miembros. Mientras tanto, mientras se elegía a esa persona o a esas 3 o a esas 5, sería como regente provisional el presidente del gobierno, en este caso el general Espartero. Durante la regencia provisional, mientras las Cortes decidieran quién sería el regente o el triunvirato o el quinteto, Espartero tomó medidas populares como la suspensión de la ley de ayuntamientos y de todos los ayuntamientos constituidos durante la regencia. Como os he dicho, es una medida muy popular pero anticonstitucional, ya que un decreto no puede anular lo que ha sido una resolución en Cortes. Asimismo, Espartero hizo una depuración en la administración y en el ejército, además de suprimir las juntas provinciales creadas durante las motines y las sublevaciones. Aquí Espartero fue acusado de favorecer a sus amigos, a los miembros de su camarilla, los que se les llamaba los ayacuchos. Y el 2 de diciembre se convocaron elecciones según la Constitución de 1837, pero ampliando el censo. Se pasó de 257.000 a 423.000. Las elecciones fueron ganadas ampliamente por los progresistas, por una razón: los moderados no participaron en las mismas como señal de protesta. En las Cortes, las nuevas Cortes, los progresistas estaban divididos de cómo se debía realizar la regencia. Se crearon dos grupos, los llamados unitarios y los trinitarios. El nombre de unitario y trinitario se debe a la opción que cada uno eligió para que se nombrara regente. Los unitarios pensaban que debía haber un regente y ese debería ser Espartero, y los trinitarios decían que debía ser una terna y uno de ellos debería ser Espartero. Las discusiones en las Cortes fueron muy agrias y muy desagradables, hasta que a Espartero se le hincharon y dijo: hasta aquí hemos llegado. Los amenazó y les dijo: me dais la regencia a mí o me marcho a mi casa. Se puso a votación y ganaron los unitarios por un margen muy estrecho, con 153 votos por 136 de la opción de los trinitarios. Cuando se puso a votación quién sería el regente, ganó Espartero por 179 votos contra 110 de Agustín de Argüelles. En la votación, los militantes, los diputados del Partido Moderado, eligieron a Espartero antes que a Agustín de Argüelles, ya que le consideraban mucho más moderado que progresista. Y aquí se iniciará la regencia de Espartero, que veremos en la clase siguiente.